Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Los hemos convocado para presentar la tercera feria de Agora por Aragonés, que ya se ha celebrado, como es evidente, se ha celebrado en anteriores ocasiones. Si bien desde el año 2019 hasta aquí no se había podido celebrar por la situación sanitaria, pero sí que se sustituyó a través de una app que es descargable en Google Play, pues para mantener ese contacto entre todos los actores que intervienen en Agora por Aragonés, es decir, las asociaciones, las empresas, los particulares y las instituciones. Agora por Aragonés es una iniciativa que está promovida por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón a través de la Dirección General de Política Lingüística, que está dirigida a este ámbito del que he hablado y a todas las personas en general que deseen conocer la lengua aragonesa, a practicarla y a difundir su uso. En los últimos años estamos viendo cómo el aragonés ha crecido en numerosos ámbitos de la sociedad. Las instituciones lo utilizan bastante más. Hay muchas empresas que pues se han ido implicando y que a través de sus propios nombres como empresa, de sus marcas, pues utilizan el aragonés en su vida económica diaria. Por tanto, esto supone que desde que se implantó en el año 2017 el programa Agora por Aragonés, en junio de 2017, pues ha alcanzado ya alrededor de 1000 adheridos. Esta tercera feria que ahora presentamos, quiere ser un espacio de encuentro para, como decía, para todos estos actores y un escaparate del amplio panorama de iniciativas que en pro del aragonés se están haciendo desde distintos colectivos. Esta tercera edición reúne este sábado, 19 de noviembre, en el Auditorio de Zaragoza, a 44 entidades con el objetivo de mostrar el trabajo que por el aragonés se hace desde diversos sectores, pero también trascender los ámbitos habituales en los que se habla la lengua aragonesa para mostrarla a toda la sociedad. Y es algo también muy importante, que es generar economía a través de la lengua, de los comercios, de las empresas, de los productos, etcétera. Para explicar con un poquito más de detalle cuáles son pues tanto los expositores como las actividades que se van a celebrar, que van a ser constantes desde la apertura de puertas a las 10 de la mañana hasta las 2:30 al mediodía y después desde las 5 de la tarde hasta las 8, pues nos acompaña también el jefe de servicio de Política Lingüística, Francho Beltrán, a quien le doy la palabra para que haga pues eso, un recorrido por todas las actividades que se van a celebrar. Muy bien, muchas gracias, director general, y muchas gracias a todos. Buenos días. Bueno, lo estaba explicando el director general, que es la tercera feria, y de esta manera se consolida, tras ese parón del COVID, un encuentro que se podría definir sobre todo con dos palabras clave. Una es el crecimiento. Va a ser una tercera feria mucho más amplia que lo fue la primera y la segunda. Y quizás la otra palabra que lo define, que va a ser un encuentro, no sé si utilizar la palabra festivo, simpático, va a ser un día amable, un día de fiesta. En él se van a dar cita, lo comentaba el director, pues tanto instituciones, asociaciones, empresas, comercios, etcétera. Es un día para todos los públicos. Y me refiero a todos los públicos no solo desde el punto de vista de la edad, que también hay actividades, por ejemplo, para niños, para familias, sino también para personas de cualquier ámbito. No está focalizado necesariamente a aquellos hablantes de aragonés, sino a los que se quieren aproximar a esa parte de nuestra cultura. Allí nos podremos dar cita, gente de Zaragoza, obviamente, pero sobre todo gente que baja de esas zonas donde todavía se conserva vivo el aragonés, y prácticamente desde Hecho hasta Fons, todas las comarcas del Alto Aragón, desde la Jacetania hasta la Ribagorza, pasando por el Sobrarbe, el Alto Gállego y también todo el entorno de los somontanos, de Huesca, Plana de Huesca, etc. Es decir, tenemos una representación importante de todas esas comarcas. Los actos se articulan en torno a varios espacios. Por un lado estará la sala hipóstila del auditorio, donde habrá pues distintos stands, y allí se pueden encontrar de todo, desde comercios que ofertan productos gastronómicos, habrá vino, habrá queso, habrá degustaciones, habrá venta de productos, de camisetas, habrá demostraciones, incluso hay una prevista de cetrería. Es decir, es muy variado, digamos, el menú que se ofrece de esos stands, expositores que estarán ahí todo el día. En paralelo,
Habrá una serie de actividades en lo que se llama la sala de prensa y allí habrá proyección de documentales, presentación de proyectos editoriales, museísticos, incluso cuestiones relativas a las nuevas tecnologías que estamos desarrollando en torno al aragonés, traducción automática, diccionarios online, etcétera. Es decir, que las nuevas tecnologías también van a tener cabida en esta jornada. Y ya por último, lo más vistoso, quizás, lo más atractivo, van a ser las actuaciones que va a haber pues, de tipo musical, de tipo teatro. Actuarán, venidos desde Huesca, el Teatro Salesianos, con sus obras, obviamente, todas ellas en aragonés. Tendremos a los titiriteros de Binéfar o a la chaminera, con actividades orientadas sobre todo a ese público más infantil, más familiar. Tendremos al corro de bailes de San Choán, que vienen desde el valle de Chistau, la Val de Chistau. También una actividad muy, digamos, muy vistosa, muy para todos los públicos. Y cerrará el día, pues se cerrará con 2 conciertos, uno por parte de Mosicaires, que es un grupo cuyo origen está en la Ribagorza, y el otro grupo es la Orquestina del Fabirol, que es un grupo que tiene su base, digamos, en la comarca de Sobrarbe, en la Val de Chistau. En definitiva, va a ser un día pues, lleno de actividades, un día simpático, un día de fiesta, y si acaso la única pena va a ser que va a haber tantísimas actividades que muchas veces se solaparán y no habrá nadie que pueda estar en todas. Quizás para años sucesivos habrá que empezar a pensar en ferias de Agora por el Aragonés de más de un día, porque la verdad es que las 2 experiencias previas fueron muy, muy positivas en cuanto a asistencia de público y esta, pues bueno, todo parece indicar que va a ser también un éxito y una jornada, pues eso, amable y para recordar. Pues muchas gracias por ese recorrido, por las actividades a celebrar el día 19 en el auditorio de Zaragoza. Yo simplemente para terminar quería agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y muy especialmente del Ministerio de Cultura y Deporte, que pues, nos ha apoyado en la realización de esta feria y en otras actividades que estamos llevando a cabo, y creo que es importante destacarlo. Nada más, muchísimas gracias. ¿Tienes alguna pregunta? Más que nada, tenía una pregunta de si debido al éxito que estáis lleváis durante estas 3 ediciones, si vais a ampliar respecto a otras, si vais a ampliar para otras ediciones los días, pero ya me ha respondido. Y bueno, tengo curiosidad, no sé si tenemos datos de cuántas personas hablan aragonés actualmente. Tenemos datos del Instituto Nacional de Estadística, que son los datos más fiables de los que podemos contar. Es cierto que son de hace 10 años, son el Censo de Población y Viviendas del año 2011, que han sido explotados y están en la web del Instituto Aragonés de Estadística, y por tanto ahí se pueden digamos que contrastar y comprobar pues, fundamentalmente por cabeceras de comarca, que son los datos que aparecen allí. En conjunto estamos hablando de una población de en torno a 50 a 55.000 personas, que son las que dicen que hablan o entienden aragonés, y las personas que dicen que hablan habitualmente o que lo utilizan habitualmente son como la mitad, unas 25.000. Son los datos, digamos, más fiables, porque hay otros datos que circulan por allí y demás, pero bueno, digamos que los datos oficiales hechos a través de una encuesta científica por una institución oficial, que es el Instituto Nacional de Estadística, son esos. ¿Creéis que este tipo de ferias ayuda a dar visibilidad al uso del aragonés? Claro, es que una de las cuestiones que ya nos planteamos desde finales del 15, cuando empezamos a trabajar en la Dirección General, fue precisamente el de la dignificación y de la puesta en valor, ¿no? Entonces, actividades como esta y como otras que estamos haciendo, pues quiero recordar ahora la exposición que tenemos en el Paraninfo de mujeres escritoras, ¿no? Pues son actividades que ponen en valor y que de alguna manera dignifican el uso de 2 lenguas, en este caso hablamos del aragonés, pero también del catalán de Aragón, que pues habían estado muy escondidas en la sociedad. Pues, bueno, prácticamente no se hablaba de ellas, no se sabía
en muchos casos pues la gente no sabía ni que existían, ¿no? Bueno, pues un poco digamos que el primer trabajo que hay que hacer es sacarlas a la luz, explicar que se están utilizando habitualmente pues por este número de personas en el caso del aragonés por el que me preguntabas, y bueno, pues a partir de allí pues normalizarlas, ¿no? O sea, decir que bueno, pues que forman parte de nuestra cultura como cualquier otra representación. Voy a hacer un apunte sobre eso. Digamos, en ese proceso de dignificación tenemos dos vertientes. Cuando una empresa utiliza, por ejemplo, un nombre en aragonés, es muy típico verlo, por ejemplo, en los vinos del somontano. Eso tiene dos vertientes. Por un lado, es una marca de identidad, de enraizamiento con el territorio, y eso lo asocia muchas veces el consumidor a una calidad, a una garantía de origen, a un cariño por el entorno que le rodea. Pero es que además está la cuestión de la responsabilidad corporativa. Cuando se habla de responsabilidad social corporativa se suele pensar en cuestiones de género o cuestiones de raza, de discriminaciones, etcétera. Pero no hay que olvidar que esas minorías lingüísticas también tienen que estar incluidas e incorporadas en esos conceptos de responsabilidad social. Nada más, pues muchísimas gracias.